Cuando llegamos a Abraham, estamos ante el ser humano que se identifica como el padre de la fe o el padre de todos los que creen. No porque fuera el primer ser humano que le creyera a Dios, sino porque Dios comenzó con él la historia de su pueblo especial sobre esta tierra. Un pueblo de cuya línea histórica y profética vino a esta tierra Cristo, el Hijo de Dios, y posteriormente la Iglesia, que fue fundada por Jesús y de la que todos somos parte. Entonces, vale la pena explorar cómo fue desde el inicio este movimiento de fe. Descubramos juntos qué aprendió nuestro padre Abraham y permitamos que su ejemplo nos anime a seguir adelante con la ayuda de Dios. Abraham te dice, Dios proveerá. Bienvenidos una vez más a este tiempo especial de estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de Abraham. Abraham es uno de los miembros distinguidos de la gran nube de testigos que hace referencia a la Biblia en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Abraham tendría que aparecer en cualquier lista de hombres y mujeres extraordinarios por su fe en el Señor, por su fidelidad en Dios. Y por supuesto también es un ejemplo bíblico idóneo para cualquier persona que quiera desarrollar una relación profunda de confianza en el Señor. Por eso Abraham es parte de esta semana en la que estamos tratando de mirar ese listado, esa nube, esa multitud de testigos, hombres y mujeres que ya tienen su victoria asegurada en Cristo y su recompensa también aguardando a ese día cuando el Señor se la dará, sin duda alguna. La Biblia dice cosas impresionantes acerca de Abraham y le da unos títulos que no muchos pueden tener en la Biblia, y de hecho algunos solamente él lo tiene, pero Abraham fue considerado amigo de Dios y el padre de la fe, imagínense, porque de él Dios decidió a partir de él pues desarrollar su pueblo especial en esta tierra, y de ahí vino tantas cosas, ¿no? La ley, el evangelio, las promesas, Cristo. Abraham es extraordinario. Una de las cosas que dice la Biblia de este hombre aparece en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es interesantísimo este texto, y de inmediato retrata a un hombre también interesantísimo. Con frecuencia nosotros hemos tenido esta referencia bíblica para fijarnos especialmente en esa última porción del texto que dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Y se presta como para pensar que era una persona irreflexiva, una persona inconsecuente, una persona temeraria, sin ningún plan de vida, sin ninguna preocupación. Y siendo así, entonces cualquier cosa que ocurrió con él ocurrió por casualidad, por suerte. Pero si nos fijamos bien en el texto, en realidad lo que sale de estas palabras es un hombre muy centrado. Es un hombre
de una profunda fe en Dios, y absolutamente convencido de que Dios tenía el poder y los recursos para cumplirle lo que le prometió. No deje de notar que el texto dice, por la fe. No es por el deseo, no es por una cosa que se le metió en la mente, no por una obsesión, no porque estaba apurado en su casa, por una presión, porque ya no tenía otra opción, no, por la fe. Y esto es importantísimo a la hora de mirar ese carácter de Abraham como un testigo de la gran nube para nosotros. Cada vez que nos movemos por la fe en el Señor, estamos dando pasos seguros. Aunque no lo parezca, aunque alguien tenga otra impresión, incluso nosotros mismos. Pero no hay nada más seguro que avanzar por fe en Dios. Y el texto también dice que por la fe Abraham siendo llamado, no pierda esa declaración del texto de Hebreos 11:8. Abraham no hizo un plan para ir a aventurar a ver qué se le pegaba por ahí. No. Abraham no era un loco. Abraham no era un temerario, una persona sin responsabilidad, no. Abraham fue llamado por Dios. Abraham fue comisionado. Él recibió un llamado. Lo que Abraham hizo fue responder a ese llamado. Y respondió por fe. Eso es maravilloso. Porque todavía hoy Dios sigue llamando a las personas. Dios sigue llamando a los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, las familias, las iglesias, para que cumplan su voluntad, sus caminos, sus destinos en este mundo. Y todavía hoy, donde quiera que aparezca una persona que esté dispuesta a aceptar el llamado de Dios por la fe, entonces esa persona verá sin duda la gloria de Dios manifestarse en su vida. Entonces estos dos elementos son los que realmente ponen todo el equilibrio en la historia de Abraham y hacen justicia al carácter de un hombre que realmente tiene los méritos, humanamente hablando, para ser llamado el padre de la fe. Fue llamado y se movió por fe, lo cual quiere decir que lo pensó, que lo analizó, que no vio razones pragmáticas para hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y entonces entendió que la única forma de hacerlo era confiando en el que lo llamó. Y por eso el texto dice que por la fe siendo llamado, obedeció. Obedeció. Y esto es maravilloso, porque aquí estamos encontrando en la vida de Abraham un modelo de cómo funciona la vida cristiana. Y ya probado en una persona que se considera un triunfador en la fe. Muchos de nosotros dentro de la iglesia batallamos con el tema de la obediencia. Estamos en la iglesia, creemos en Dios, pero nos cuesta obedecer, nos cuesta. Y no porque tengamos un mal ánimo contra Dios, sino porque a veces obedecer es desafiante. A veces obedecer es desafiante. A veces no hay manera de avanzar sino solo por fe. Y el que quiere avanzar por vista, es decir, el que quiere que Dios primero le muestre cuál es el plan, cómo es que lo vas a hacer, qué garantía tengo de que todo va a salir bien para yo saber si puedo, es probable que no va a avanzar mucho en su vida cristiana. Así que aquí está. Los elementos son claros. Dios te llama. Si tienes fe en Dios, entonces puedes obedecer. Y salir al lugar que había de recibir como herencia. Abraham no salió
para que le fuera mal. Abraham no salió a fracasar. Abraham salió porque Dios le prometió una herencia. Abraham era un hombre que le gustaba triunfar. Abraham era un hombre que, como cualquiera de nosotros, estaba buscando lo mejor para su vida, lo mejor para su vida. No era un tonto. No era alguien que le daba lo mismo vivir de cualquier manera. No. De hecho, Abraham, en términos materiales, llegó a ser un hombre muy rico. Porque Abraham era un hombre que se enfocaba a hacer los mejores negocios posibles. Y él entendió que el mejor negocio de su vida era confiar en Dios. Y aunque no tenía evidencia de cómo Dios iba a hacer eso, él confió en que Dios tenía los recursos para cumplirle. Y se fue a recibir esa herencia. ¡Qué maravilloso! Y entonces que el texto dice, y salió sin saber a dónde iba. Así que esta última parte del texto lo que quiere decir es que todo el camino de Abraham a partir de ese momento fue un camino de fe. No había ninguna garantía humana, solo la palabra de Dios, solo la promesa de Dios. Salió sin saber a dónde iba, quiere decir que todo lo que ocurrió a partir de ese momento se lo debía a Dios, no a él. Abraham no conocía a nadie para dónde salió. Abraham no tenía un familiar por ahí. Abraham no tenía arreglado ningún plan, ningún trato, ningún negocio con nadie. Él, a partir de ahí, vivió por la fe en Dios, por la fe en que Dios cumple sus promesas. Y yo creo que por eso el consejo más grande que Abraham nos daría a nosotros, los que andamos todavía en este camino que ya él recorrió, podría resumirse en esa expresión. Amigos, hermanos, hermanas, Abraham nos diría, lo que yo les puedo asegurar es que a lo largo de su vida, pase lo que pase, Dios proveerá. ¡Wow! Si Abraham dice eso, es suficiente. Dios proveerá. La vez pasada, leyendo en el libro Cada día con Dios, en la página 62, encontré esta declaración. Necesitamos cultivar diariamente la fe en un Salvador actual. Al confiar en un poder exterior y que está por encima de nosotros mismos, al ejercer fe en un apoyo y en un poder invisibles que aguarda las demandas del necesitado y dependiente, podemos confiar tanto en medio de las nubes como a plena luz del sol. Mientras cantamos por la liberación y el gozo de su amor que podemos experimentar ahora mismo. Y la cita termina diciendo, la vida que ahora vivimos debemos vivirla por la fe en el Hijo de Dios. Ese es el resumen de esta cita. O sea, lejos de ver en Abraham un estilo de vida tonto, temerario, sin sentido, Abraham está en la nube de testigo para decirnos, si el plan tuyo es llegar a vivir con Dios en el cielo, el estilo de vida correcto es vivir por la fe en Dios. Vivir confiando en la provisión de Dios. Creerle a Dios cuando Él te dice o te promete algo. Esa cita para mí deja claro que la fe es no solo lo que necesitamos para creer en Dios, para aceptarlo, sino también para relacionarnos cada día y vivir la vida que debemos vivir para gloria de Él. Por supuesto, llegar a tener esa fe en una persona, hemos insistido durante estos días en que es algo que requiere que nosotros conozcamos a esa persona en primer lugar. Abraham confió en Dios, evidentemente algo conocía él de Dios, que se atrevió a salir así sin saber, solo confiando en lo que le prometió Dios. Porque, ¿cómo puede una persona confiar en la palabra de alguien que ni siquiera conoce? A veces pensamos que por ahí, por estar ahí en la iglesia sentado, vamos a ser cristianos, pero ¿cómo puede usted dedicarle su tiempo, su amor, su servicio, adoración a alguien que ni siquiera usted conoce? Es por eso que usted ve gente en la iglesia que ni ánimo tiene para cantar, porque cantar es como alabar, como decirle cosas lindas a alguien, pero
¿Por qué voy a tener yo deseo de cantarle a alguien que ni conozco? ¿Por qué quiero yo expresarle palabras lindas a alguien que ni sé quién es? ¿Por qué me voy a arrodillar a hablar y a abrirle mi corazón a una persona que yo no le tengo confianza? ¿A quién se le ocurre que yo le voy a dar parte de mi dinero y voy a sacar para darle ofrenda? Y que sí, que mi cuerpo está aquí, que mira mis talentos. ¿Por qué? Si ni siquiera sé quién tú eres. Ni siquiera sé si realmente como tú piensas. Una persona así con ese problema que no conoce a Dios, en realidad lo que va a ver a Dios es como un intruso en su vida. Porque no sabe realmente si Dios tiene interés en él o en ella. Si Dios tiene, verdad, un plan para mí, bueno. Y a veces no reflexionamos en eso, pero detrás de muchos que tenemos problemas de infidelidad en la iglesia, lo que hay es una falta de fe en Dios. Una falta de fe en que Dios realmente puede hacer lo que dice. En que Dios realmente puede cumplir lo que promete. Y entonces, como no creemos eso, nos da miedo hacer lo que Él dice. Nos da miedo seguir esos planes que Él tiene. Porque yo ni sé si Él puede con eso. Y no sé realmente. Y ahí es donde Abraham es grande y brilla en la grada de la nube de testigos. Porque ahí es donde Abraham te dice, mira, yo pasé por esa. Un día Él me hizo una promesa que yo no sabía realmente cómo iba a ser. Un día me dijo que saliera para un lugar que yo ni sabía cuál era. Pero yo por la fe salí, por la fe en Él, porque Él me llamó, yo salí. Y sabe, te puedo decir una cosa, salí para Canaán y a Canaán llegué. En otras palabras, Dios cumplió su promesa en mi vida. Eso es lo que te va a decir Abraham. Pero Abraham, pero ¿cómo yo puedo estar seguro? No sé, no te puedo explicar. Lo que te puedo decir es que Dios proveerá. Siempre lo hace. Siempre lo hace. Y si estoy aquí en la nube de testigos, Abraham te diría, estoy aquí porque siempre Dios proveyó. Siempre. Siempre. La vida que vivimos ahora, dice Elena de White, debemos vivirla por la fe en el Hijo de Dios. Sin duda, algo que nos ayuda a tener una auténtica experiencia de fe con el Señor es llegar a creer que no importa lo que Él diga, no importa lo que Él nos prometa, no importa cuánto yo lo puedo entender, cuánto lo puedo explicar, aún así debo saber que Él es fiel y es verdadero y siempre cumple sus promesas. Siempre. No olvidemos que el verdadero problema de los infieles radica precisamente en que no creen que Dios puede cumplir las promesas que les ha hecho. Ese es el problema del infiel. Porque todo el que está en la iglesia quiere salvarse. Entonces, ¿por qué no todos obedecemos a Dios en todas las cosas? Porque en la iglesia hay gente que cree que Dios no puede cumplir todo eso que ha prometido. No lo dicen con su boca, pero ¿cómo se sabe? Porque cuando Dios le dice, haz esto, bueno, eso yo no lo puedo hacer. O no, eso no. No puedo. En realidad es en el fondo un problema de falta de fe en Dios, en la palabra de Dios. Y ese problema de esa falta de fe se expresa, termina viéndose en una actitud de infidelidad cuando no obedezco la palabra de Dios. Y ese es un problema viejo, eso no es de nosotros ahora. La palabra del Señor nos dice que Dios le hizo una promesa a Abraham. De cierto volveré a ti el próximo año, y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Cuando usted mira la promesa, se da cuenta que se trataba de algo que en sí mismo no era extraordinario. Abraham y Sara, que eran esposos, y lo más natural es que los esposos tengan hijos. Eso es lo más común, especialmente si Dios incluso le colabora y le da una ayudadita, pues todavía más fácil. Pero lo que hacía extraña, ilógica, rara esa promesa es que en el momento en que Dios la hizo, Abraham tenía 100 años. Y Sara, su esposa, tenía 90.
Y por lo que sabemos de este lado de la eternidad, ¿no? En este mundo, las personas de 100 años y de 90 ya no pueden concebir hijos. Así que si la promesa hubiese sido, Abraham, el año que viene te voy a ayudar para que adopten un muchachito. Bueno, pues eso tiene un sentido, pero el año que viene Sara te va a dar un hijo. Eso estaba más complicado. Eso estaba más complicado. Y ahí está Abraham en la nube de testigos y nos mira y nos hace tal vez con la cabeza, eso fue lo que me prometió, eso fue lo que me dijo, que a los 100 y ella a los 90 íbamos a tener un hijo. Hermanos queridos, eso fue tan interesante que de hecho la primera reacción de la futura mamá de Sara fue reírse. Reírse de la promesa que hizo Dios. Sí, Sara lo tomó como si Dios hubiese hecho un chiste. Yo quiero entender la risa de ella, no era una risa de burla, ella era una mujer de Dios también. Ella está también en Hebreos 11. Ella está en la galería también. Sí, pero ella tuvo un momento interesante porque la risa de ella era como, ¿y se habrá fijado Dios bien en nosotros antes de decir eso? O sea, Dios dijo, o sea, Dios me miró. O sea, si usted lee en Génesis, en el capítulo donde se habla de eso, usted se va a dar cuenta que Sara estaba diciendo, ya yo no produzco óvulos. Y ya Abraham, mi esposo, aunque es buena gente y todo, pero ya está viejo, ya no se va a poder. Entonces, la risa de Sara era como para decir, ay Dios, yo creo que te metiste en un asunto que no vas a poder cumplir, no porque tú no seas, pero por nosotros. O sea, ¿y saben qué es lo interesante? Que Dios se dio cuenta cuando Sara se rió, ¿no? Y Él siempre se da cuenta, porque Él está acostumbrado a ver nuestro problema para creer cosas que tienen que ver con Él. O sea, Él está acostumbrado a ver cómo nos asombramos, cómo nos da miedo, cómo decimos, pero eso no va a funcionar así, eso no está bien así. Y Él está acostumbrado a eso porque Él sabe que no es un problema de Dios. Dios no tiene problema, Dios es perfecto. Él sabe que es un problema de seres finitos tratando de entender la mente, la capacidad de un ser infinito para cumplir su palabra. Y entonces, en el versículo 13 y 14, Dios notó la risa y Él dice, ¿por qué se ha reído Sara? Pregunta el Señor. El Señor lo sabe, pero está llamando a un momento para que Sara y Abraham reflexionen. ¿Por qué se ha reído Sara? La pregunta vino del Señor, así que yo imagino que la Sara se puso seria. Digo, ay, me atrapó el Señor. No sabía que estaba viéndome. Sí, te estoy viendo. ¿Por qué te ríes, Sara? ¿Por qué has dudado que puede dar a luz siendo vieja? ¿Por qué duda eso? Y entonces el Señor hizo la pregunta clave. ¿Y cuál es la pregunta clave que Él hizo? Verso 14. ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? ¡Wow! Esa es la pregunta a mí me encantan las preguntas de Dios en la Biblia. Las preguntas de Dios son interesantes. Usted puede hacer un año bíblico solamente buscando las preguntas de Dios y va a pasar un año muy feliz leyendo la Biblia. Sí. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Qué pregunta? Si nosotros nos formuláramos esa pregunta muchas veces nos iría mejor en la vida. Con esa pregunta Dios estaba tratando de mostrarle a Abraham y a Sara que no tenían que mirarse a ellos mismos, que tenían que mirar al Señor. El asunto no era la edad de ellos, el asunto era el poder del Dios que había prometido que ellos iban a tener el hijo. El problema no era si lo prometido era algo difícil de hacer. El problema es si para Dios hay algo difícil. Ese es el punto. ¿Por qué fallamos muchas veces? Porque miramos el asunto y decimos, no se puede. Porque calculamos el asunto y decimos, si lo hago me va a ir mal. Y en ese momento que andamos sacando cuentas, dejamos de mirar al Señor.
Y se nos olvida que para Dios no hay nada imposible y por lo tanto Dios siempre proveerá para cumplir sus promesas. ¡Wow, hermanos! ¡Qué cosa más tremenda! Oh, si nosotros creyéramos eso. Si tan solo entendiéramos que tener fe en Dios no es confiar cuando vemos que todo está clarito. No, eso no es tener fe en Dios. Tener fe en Dios es tener la certeza de que ocurrirá lo que Él prometió por un simple hecho. Y ese hecho es que Dios siempre cumple sus promesas. La Biblia dice en Número 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice, lo hace, y cuando Él promete, lo cumple. ¡Punto! Lo cumple. ¡Punto! Y por eso es que Abraham, si tú le preguntas en la nube, Abraham, dígame algo. Dios proveerá. Eso es todo lo que te tengo que decir. Dios proveerá. No ande sacando cuentas, no ande buscando explicaciones, no ande pidiendo que te digan cómo va a ser la ruta, el plan. Eso no te toca a ti. Dios proveerá. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe en eso? Entonces sal, aunque no sepas qué va a pasar. Dios proveerá. Punto. Wow. Si creemos que Él es fiel siempre, que para Él no hay nada imposible, entonces estamos en el terreno adecuado para agradarle con nuestra vida. De otra manera, la falta de fe nos va a llevar a tratar de encontrar atajos e inventos personales. Y eso fue lo que le pasó a Abraham y a Sara. Exactamente eso. Dios había prometido a Abraham cuando le invitó a salir de Ur de los Caldeos que lo convertiría en el padre de una multitud, de multitudes más bien. Ya llevaban 10 años ubicados en Canaán y no veían cómo Dios comenzaría a cumplir esa promesa. Entonces, al parecer, convencido de que Dios les había prometido algo que no iba a poder cumplir, ellos llegaron a la conclusión de que tenían que darle una ayudadita al Señor. Y ambos se pusieron de acuerdo para comenzar ellos a construir la gran multitud. Hasta buscaron la ayuda de una señora llamada Agar, que era una de las siervas de Sara, según cuenta Génesis 16, 1 al 4. Por supuesto, ese era un plan completamente alocado, un plan nacido de la falta de fe, porque ¿de dónde Abraham y Sara decidieron? Pues vamos nosotros a comenzar a tener niñitos. ¿De dónde le salió eso? De su idea de que Dios no podía cumplir la promesa que le hizo de hacerlo papá de multitudes. Ven, nosotros a veces nos fijamos, el hermano es infiel, pero el problema no es que el hermano o la hermana o yo sea infiel. ¿De dónde sale esa infidelidad? De que no confío en lo que Dios me dice y no lo hago, entonces hago otra cosa. Entonces, si pudiéramos confiar en Dios, si pudiéramos creer que Dios siempre provee, entonces nuestra vida le agradaría más a Él. Nuestra vida estaría más a tono con Él. Y entonces ahí está Abraham y Sara. No tienen fe en el Señor. ¿Qué podía salir de ese plan? Cosas tristes nada más, problemas nada más. Y de hecho, desde que llegó ese niño Ismael que vino por Agar, llegaron también a la casa de Abraham y Sara los celos, la envidia, el resentimiento, la separación, las lágrimas. 14 años después, cuando parecía aún más imposible que Dios pudiera cumplir la promesa, entonces había llegado el tiempo de Dios. La Biblia dice en Génesis 21, 1 al 2, que Dios visitó a Sara en el tiempo que había dicho. Y ella concibió de Abraham un hijo al que llamaron Isaac, que fue el hijo de la promesa, el hijo del plan de Dios, el hijo de la fe, el hijo por cuya descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora cuando llegó ese muchacho Isaac, ya no era Dios el que tenía que decirlo. Dios tuvo que decirlo por muchos años y ellos no le creyeron en un momento dado. Dios dijo, yo le voy a dar un hijo a ustedes. Ustedes van a ser papás de mucha gente. Pero ahora ya no era Dios el que tenía que decirlo, porque ahora existían dos seres humanos capaces de testificar que para Dios
No hay nada imposible. Y por eso es que Abraham está ahí en la nube diciendo Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Y tú puedes traerle a Abraham el problema que sea, del tamaño que sea, y te va a decir Dios proveerá. Porque eso es lo que significa vivir por la fe. Dios hizo ahora que Sara se riera otra vez, pero ahora la risa de Sara no era de duda, como al principio. No estaba riendo escondida, como lo hizo la otra vez. Ahora su risa era de gozo, de certeza, de comprobar cuán grande y poderoso es Dios y cuán verdaderas y fieles son sus promesas. Ahora su risa inspiraría a otros, a muchos más. Génesis 21:6 dice, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo, dijo Sara. Es que cuando vivimos por la fe, hermanos queridos, compartimos las maravillas de nuestro Dios con otros. La vida de fe nos hace mostrar al mundo un rostro lleno de certeza, de confianza. Y eso lo necesita mucha gente, confianza en Dios. La vida de fe nos da la capacidad de lograr que otros experimenten esa misma felicidad que tenemos. Y no crean que solo Sara aprendió la lección. Abraham también tuvo que aprender la lección. Ese padre de la fe tuvo que aprender a tener fe. Dios le estaba enseñando que si bien él era el hombre que él escogió allá en Ur de los Caldeos, para llevar a cabo el plan de Dios, eso no le daba el derecho a Abraham de inventarse el plan por él mismo. Gloria a Dios, qué lindo es. Hermano, el que hace el llamado y el que hace el plan es el mismo, Dios. Cuando Dios te llamó a venir a su iglesia, a entregarte a Él, no te puso ahí y te dijo, ahora mira a ver qué es lo mejor que puedes hacer. No, no, no. Cuando Dios te sacó del mundo y te trajo a su iglesia, lo hizo para Él dirigir tu vida todos los días hasta que te lleve al reino de los cielos. Para Él completar la obra que comenzó en ti. El que comenzó la buena obra la va a terminar. No hay un día en que Dios te diga, hoy puedes vivir por ti mismo. Hoy puedes hacer lo que se te ocurra. Hoy puedes usar tu propia mente y decidir lo que tú quieras. No, la vida del cristiano consiste en todos los días vivir por la fe en Dios. Por creer que Dios proveerá. Él hace el llamado y Él hace el plan. Todo debe hacerse como Él diga, cuando Él diga. De otra manera, el fracaso será el único resultado. Dios estaba enseñándole a Abraham que la grandeza de un ser humano, la grandeza de un hombre, de una mujer, en realidad no está en hacer algo por Dios, sino en creerle a Dios y en esperar en Dios. Ahí es donde se sabe que alguien es grande espiritualmente. No, Dios, no tenemos nada que hacer para Dios. Creerle a Dios. Por eso es que la fe se cuenta como justicia, porque para Dios lo más grande que tú puedes hacer es creerle a Él. Y confiar en Él, esperar en Él. Gloria a Dios, hermanos. Eso se llama fe. Creer en lo que uno ni siquiera ha visto. Tener la certeza de que lo que uno no sabe que va a venir, pero vendrá. Dios le había prometido a Abraham que sería padre de multitudes, pero llegó un momento en que no lo pudieron creer, no podían tener fe en algo que no habían visto. Pero Dios les enseñó que cuando Él dice, lo hace, y cuando Él promete, lo cumple. Dios les enseñó que Él tiene su tiempo y su forma de hacer las cosas. Tal vez a veces ilógicas desde el punto de vista humano, pero debemos recordar que Dios no es humano, Dios es divino, Dios no está sometido a la lógica humana. Y aunque Él es un Dios de inteligencia, de sabiduría y de lógica, Él está más allá de todo eso. Él no tiene que hacer las cosas de una manera que nosotros las tenemos que entender o explicar. Él es Dios, Él es soberano. Muchas veces por eso sus caminos son incomprensibles para nosotros. Pero repito, eso no es un problema de Dios, es un problema de nosotros. Queremos poner a Dios del tamaño de nosotros. Queremos decirle a Dios, yo voy a hacer lo que tú me dices, pero tiene que explicármelo en una forma en que yo lo entienda. Pero Dios te dice,
Yo voy a guiar tu vida y debes confiar en mí porque yo soy Dios. No vas a entender todo lo que yo hago porque tú eres ser humano, yo soy Dios. Lo único que necesito es que confíe, que tenga fe y yo voy a proveer. Miren lo que dice Elena de White en Ministerio de Curación, página 382. Para proveernos lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de las cuales nada sabemos. ¿Cuántas maneras tiene Dios de resolverte ese problemita que tú tienes, ese problema grandote, esa situación? ¿Cuántas maneras tiene Dios? 1000. ¿Cuántas tienes tú? ¿Tienes una? ¿Tienes dos? ¿Tienes tres? ¿Tienes cuatro? ¿Quieres tener 10? 10. ¿Te gusta 10? 10. Tienes 10 maneras de resolverlo. ¿Pero cuántas tiene Dios? 1000. Cuando se acaben las 10 tuyas, ¿cuántas les quedan a Dios? 900. ¿Cuántas? 90. Y de esas no sabemos nada. O sea, entonces, ¿para qué quiere que Dios te explique, te dé los detalles? Pero no vas a entender, pues son formas que un humano no las entiende, son divinas. Por eso el camino cristiano es un camino de fe. Por eso dice Hebreos 11:6, sin fe no se puede bregar con Dios, no se puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque de repente Él va a hacer una cosa de esa que Él hace y tú dices, no, yo no creo en eso, yo no puedo practicar eso, yo no puedo dar eso, yo no puedo. Pero no está pasando nada. Simplemente Dios está actuando. Y Él actúa como Él quiera, cuando Él quiera. Porque Él tiene 1000 maneras. ¡Wow! Gloria a Dios. Si nosotros entendiéramos eso, creo que ya estuviéramos en la nube con Abraham. Eso fue una experiencia determinante para Abraham. Creo que eso fue lo que lo preparó para ese momento cuando Dios le pidió que le entregara a su hijo. Porque cuando usted compara a Abraham en ese momento que hemos hablado, al momento cuando estaba sacrificando, es un Abraham diferente. Allá en el Monte Moria, usted no ve a un hombre que está pidiendo explicaciones o tratando de dar explicaciones. Usted ve a un hombre totalmente dependiente de Dios. Usted no ve a Abraham tratando de encontrar un sustituto para Isaac. No, él confió en que Dios proveerá. Eso fue lo que dijo, Dios proveerá hijo. O proveerá un cordero o me proveerá otro hijo. Pero Él provee, yo confío en eso. Ya yo no voy a bregar con eso. Yo no necesito entender ni me voy a poner a buscar explicaciones. Si Dios me dijo, yo voy a avanzar. Él sabe lo que está haciendo. Yo le confío totalmente el control de mi vida. Y ese es el hombre que agradó a Dios por su fe. Ese es el hombre a quien esa fe le fue contada por justicia. Ese es el hombre a quien la Biblia llama el padre de la fe. No para que creamos que su experiencia es algo inalcanzable, sino para que entendamos que el que llegó a ser padre de la fe aprendió la dependencia en Dios por medio de las pruebas, de las dudas, de los temores y sobre todo de la misericordia de Dios en su vida. Abraham fue el padre de la fe no porque hizo cosas grandes, sino porque aprendió a confiar en el Dios que hace cosas grandes. Llegó un momento en la vida de Abraham que, como dijo Pablo, ya no vivía él, el que vivía era Dios en él. Él obraba por la fe y por eso su fe le fue contada por justicia. Y creo que la vida de Abraham está ahí en la Biblia, en la nube de testigos, no solo para admirarla, sino especialmente para imitarla, en eso de confiar en Dios en toda circunstancia. Queridos hermanos y hermanas, esa misma lección tenemos que aprenderla para ser fieles en nuestra mayordomía. Es a través de ese mensaje que Dios nos desafía a confiar plenamente en Él, al hacernos promesas, al darnos órdenes que muchas veces no podemos entender completamente, o animándonos a tomar un curso de acción para el cual no tenemos toda la evidencia de que las cosas saldrán bien. En este momento es que la fe juega un papel extraordinario. Ahí es cuando ella nos ayuda a seguir adelante y entendemos que sin fe es imposible agradar a Dios. No olvides este pensamiento que te voy a dar. Dios nunca guía a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si desde un principio pudieran ver el desenlace y discernir la gloria del destino que están cumpliendo como colaboradores de Dios. No siempre vas a ver el final del camino. No siempre vas a tener los detalles del plan. Pero esa parte no te toca. La parte que nos toca a nosotros es creer en Dios. Confiar que Dios proveerá. Dios proveerá para tu salud. Tienes que confiar en eso.
Confiar en eso, de eso se trata. Dios proveerá alimento para tu familia. Dios proveerá lo necesario para ti y para tu familia. Confía en Él, no le falle, haz lo que Él te dice. Si tú sacas cálculo y dices, si doy el diezmo y la ofrenda me va a faltar, en lugar de creerle a tu cálculo, créele a Dios. Yo sé que es extraño y es raro creer que una persona que devuelve la 10ª parte y da ofrenda va a tener hasta que le sobreabunde. Lo lógico dice que tenemos menos, pero Dios es el que te dice, haz lo que te voy a dar hasta que sobreabunde. Entonces, el punto no es la matemática, el punto es Dios, el poder de Dios, las bendiciones de Dios. Y yo espero, hermanos queridos, que podamos aprender esa lección de Abraham, aprender que hay seguridad en confiar en Dios, aprender que no hay ningún riesgo para los que hacen lo que Dios manda y aprender que Dios siempre, siempre provee. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a tomar la decisión de consagrarnos a Él. Querido Padre, muchas gracias por el ejemplo maravilloso a través de la vida de Abraham. Muchas gracias por ese mensaje que nos llega todavía miles de años después de que tú proveerás, que es seguro confiar en ti, que no hay riesgo de hacer lo que tú digas, que confiando en tu llamado debemos avanzar por fe, dejando que tú guíes, dejando que tú hagas el plan, dejando que tú decidas los detalles y nosotros confiando y avanzando y haciendo lo que tú digas, aunque nadie lo entienda, aunque no parezca lógico, pero viviendo por fe. Ayúdanos, Señor, porque así triunfó Abraham en Cristo y así queremos también triunfar nosotros. Esa es nuestra petición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.